Gracias a Megalabs por la oportunidad que me están brindando de poder compartir un poco de todo este conocimiento relacionado con la salud digestiva. Probablemente reafirme algunas cosas que ya los cibernautas, gracias por su tiempo de antemano agradeciéndoles, ya conocen. Y es para reforzar algunas ideas, ¿no? Y poder ampliar algunas otras dudas que estén o que se generen durante en esta presentación. Trataré de ser lo más preciso y espero que sea de provecho para todos ustedes, ¿no? Entonces, bien, nosotros sabemos que comer y degustar los alimentos es uno de los mayores placeres que poseemos, ¿no? En nuestras vidas. Y mientras nuestro sistema digestivo está funcionando de una forma adecuada, esta función que tiene, o las múltiples funciones que tiene el tracto gastrointestinal, muchas veces pasan inadvertidas. El asunto es que cuando nosotros tenemos algún síntoma, algún malestar, es allí cuando nosotros valoramos y recordamos mucho el hecho de qué bueno es poder tener una salud digestiva. Y de eso es lo que vamos a hablar en el transcurso de estas siguientes diapositivas, ¿no? Entonces, a manera de curiosidades del tracto digestivo, algunas cosas que quisiera compartir con ustedes, que se dice que por año nosotros podemos ingerir hasta 500 kilogramos de comida, que es bastante, ¿no? Una persona promedio, ¿no? Nosotros diariamente producimos una cantidad de 2 litros de saliva. El ácido que produce el estómago, al 0,5%, el ácido clorhídrico, es lo suficientemente capaz de poder disolver los huesos. Sin embargo, nuestro cuerpo es tan perfeccionado, inteligente, que esto no sucede, ¿no? El tubo digestivo tiene aproximadamente una longitud de 9 metros de largo, pero puede llegar hasta alcanzar una superficie de absorción de 4.500 metros cuadrados, lo cual es bastante. Cada día, más de 11,5 litros de comida digerida, líquidos y jugos digestivos transitan por todo el tracto gastrointestinal, pero solamente se excreta entre 100 mililitros a 150 mililitros diariamente en una persona promedio, ¿no? Es decir, que vemos cómo el cuerpo humano tiene la capacidad de poder absorber y utilizar al máximo todos esos alimentos que nosotros ingerimos, ¿no? Y se trata no solamente de comer, es el hecho de nutrirnos, ¿no? Que eso es lo que más adelante pues reforzaré. Entonces, hacia el año 2005 es cuando ya hay una concienciación a nivel mundial sobre la importancia de la salud digestiva. Este concepto de salud digestiva no es nuevo, y esto nos remonta a aquel año cuando la Organización Mundial de la Salud, en un evento realizado, ellos lanzan el eslogan vive la buena vida, eres lo que comes, ¿no? Y definitivamente, pues esto lo conocemos, ¿no? Y pues es por ello que todos los 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Todos los años la organización lanza un eslogan. En lo que pude investigar para este año, pues todavía ellos no lo han publicado, pero para aquellos curiosos pueden meterse en la página de la Organización Mundial de Gastroenterología y ahí van a ver todos los temas que de año en año ellos hacen importancia. Algunos años se le prestó importancia a la hepatitis, otros años se le prestó importancia a la detección temprana del cáncer de colon. Y bueno, todo esto nace con un primer eslogan hacia aquel año 2005 en donde se dice que eres lo que comes. Esto fue en Irlanda en aquel entonces. Entonces, bien, hablando un poco del concepto de la salud digestiva, se puede considerar que tenemos una adecuada salud digestiva cuando nuestro sistema digestivo realiza bien la digestión, hay un correcto tránsito intestinal, las defensas están adecuadas y existe una microbiota equilibrada. Esta es una definición de la Asociación Americana de Gastroenterología. Pero ampliando un poquito esta idea, vemos que la salud digestiva podemos descomponer este enunciado en varias funciones, ¿no? Que es aquella donde hay una efectiva digestión y absorción. Nosotros sabemos que si no hay una adecuada digestión de los alimentos y la absorción, tenemos síntomas más adelante, ¿no? También incluye el concepto de una ausencia de enfermedades gastrointestinales. Y cuando me refiero a esto, es que nosotros no tengamos alguna afección, por ejemplo, una gastritis, una infección por Helicobacter, una enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad celíaca, entre otras enfermedades que afectan el tracto digestivo. Es decir, que podamos gozar de una buena salud digestiva sin que tengamos alguna de estas condiciones médicas. Que haya una composición adecuada de la microbiota intestinal. Este es un tema muy interesante y que se ha ido desarrollando el conocimiento en los últimos años de una manera bastante exponencial. Ya desde hace unos años atrás
en experimentos animales, y eso está bien descrito, se han analizado la microbiota de ratas, algunas ratas que son obesas y ratas delgadas, e inclusive se llegaron a estudios en donde comparando animales se ha podido conocer que la microbiota intestinal de una rata delgada difiere mucho de la microbiota intestinal de una rata obesa, y entre animales se han hecho trasplantes de microbiota en donde trasplantan la microbiota de una rata obesa al intestino de una rata delgada, y se ve cómo progresivamente las ratas que eran delgadas, por consecuencia de la microbiota de las ratas obesas, van engordando poco a poco. Esos son estudios que ya se han descrito en años anteriores, eso no es tan nuevo. También debe haber un efectivo estado inmunológico del cuerpo y estado de bienestar. Como siempre le insisto a las personas a quienes atiendo, el hecho de la salud digestiva también involucra también una buena salud mental, esa parte, porque también existe un eje intestino-cerebro y está relacionado a la interacción que hay psíquica, emocional con los efectos a nivel del tracto gastrointestinal, pues hay muchos neurotransmisores que actúan en el tracto digestivo. Entonces el concepto de salud digestiva involucra muchas veces una buena salud mental, adicional psíquica. Entonces, a manera de ejemplo, de cuando hay un mal funcionamiento de la salud digestiva, esto se traduce en algunas patologías, sintomatologías o enfermedades como tal. Vamos a hablar un poquito de ellas porque esto es lo que nosotros vemos diariamente en la consulta. Esto es un motivo de preguntas muy frecuentes, y entre ellas tenemos aquí, cuando ese tránsito intestinal no se da adecuadamente, tenemos el estreñimiento, que se menciona que ocurre hasta en 1 de cada 10 personas a nivel mundial. Los pacientes frecuentemente, cuando cursan con estreñimiento, tienen distensión abdominal, dolor abdominal. Se caracteriza porque hay una disminución en la frecuencia de las evacuaciones, una sensación de plenitud gástrica. En algunas ocasiones, los pacientes pueden consultar porque sienten el estómago lleno, pero cuando uno interroga al paciente sobre los hábitos intestinales, pues uno se da cuenta que el tránsito que están llevando no es el adecuado, y abordando una patología puede que haya mejora en otros síntomas, ¿no? Es muy frecuente que las personas con estreñimiento no sepan o no presten importancia a una adecuada ingesta de fibra, de lo cual hablaré en las otras diapositivas que vienen a continuación, y sobre todo porque no estamos muy pendientes de nuestro estado de hidratación. También el estilo de vida que nosotros llevamos muy frecuentemente todos los días nos hace un papel en contra. Muchos de nosotros trabajamos en lugares en donde permanecemos sentados por largas horas, no nos percatamos de que eso también nos impide un adecuado tránsito intestinal. Entonces todo esto se ve muy frecuentemente, ¿no? Otro ejemplo en donde las personas muchas veces por tabú, por pena, por vergüenza no consultan, son los gases. Y llámese gases tanto la producción de eructos. En otras personas los gases se manifiestan como ruidos intestinales o correderas en el estómago, en la barriga, o en otras ocasiones esto se traduce como flatulencias, ¿no? Se menciona que en un promedio una persona puede expulsar de 12 a 24 gases al día por el recto. Eso es lo fisiológico. El problema ocurre cuando los gases son más frecuentes, cuando generan dolor o cuando el olor es muy fuerte, y obviamente esto tiene un menoscabo en las actividades diarias de la persona, y la persona tiende a retraerse, evita participar en actividades sociales por la vergüenza que esto le ocasiona. Entonces, ¿qué sucede? Uno debe andar e interrogar sobre qué alimentos pueden estar provocándole gases en estos pacientes. En algunas ocasiones estos gases son generados por malos hábitos de estilos de vida, como cuáles. Bueno, bien, consumir bebidas gaseosas frecuentemente, comer demasiado rápido. Una práctica muy usual es que cuando compartimos con nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, tenemos la frecuencia de hablar mucho mientras comemos, y realmente eso es algo que genera más gases a nivel intestinal porque tragamos más aire del que deberíamos, y la persona pues obviamente tiene más gases en su tracto digestivo y eso le genera más síntomas, ¿no? Entonces, todo eso va relacionado con los gases. Otro ejemplo en el cual la salud digestiva no está equilibrada de una forma adecuada es en la inflamación de los divertículos.
se menciona que más del 50% de los adultos mayores de 70 años tienen divertículos colónicos. Hago la aclaración que los divertículos son unas formaciones saculares que frecuentemente se encuentran en el tracto digestivo. Sin embargo, pueden haber divertículos en el esófago, pueden haber divertículos en el estómago, son muy raros, pueden haber divertículos en la primera porción del intestino, que es el duodeno, pero los más frecuentes y que producen gran malestar y motivo de consulta en la atención especializada son los divertículos colónicos, pero hago la aclaración que no son exclusivos del colon, pueden estar en otros lugares, ¿no? Cuando ellos molestan, producen dolor abdominal. La gran mayoría de estos cuadros de dolor abdominal por divertículos están del lado izquierdo del colon. Se menciona que a medida que el colon se hace más estrecho, hay mayor presión a nivel de la pared abdominal y mayor generación de divertículos. Sin embargo, los divertículos también pueden originarse en otros segmentos del colon, como el transverso o el colon ascendente, o el colon derecho, ¿no? Se diagnostica mucho durante las colonoscopías, y las recomendaciones básicas que todas las guías o expertos realizan en este tema es en estilo de vida, el consumo de fibra, de cereales, vegetales y una adecuada hidratación, que son cosas básicas, ¿no? Que son, como verán, en el transcurso de la charla yo reforzaré conceptos que probablemente ustedes han escuchado, pero quizá comprendan ahora el por qué, ¿no? Cómo el beneficio de una sola acción, pues, permea otras cosas a nivel de tracto digestivo. Aquí presento también el síndrome de intestino irritable, que esto ustedes lo habrán escuchado. Es muy frecuente, aquí a manera de chiste en la diapositiva, hay dos señoras que están hablando, ¿no? Y una le pregunta a la otra, y disculpen por la enunciada en inglés, ¿cuánto tiempo tienes? Y la otra le menciona, hasta que descubran una cura para el síndrome de intestino irritable, ¿no? Es muy frecuente cuando, sobre todo en mujeres, ¿no? Uno ve el cuadro florido de la paciente clásica que llega con una barriga como de embarazada, pero está llena de aire. Menciona, doctor, yo comienzo mi día planita, pero en el transcurso del día mi barriga se me va inflamando, se me va extendiendo, tengo que usar ropa suelta, no puedo usar cinturones, esto me genera pues una gran ansiedad, mi físico. Claro, o sea, vemos como algo en el tracto digestivo también afecta a la parte psíquica, inclusive hasta la autoestima de algunas pacientes por esto que les está sucediendo. Y esto también se asocia con otros síntomas del tubo digestivo, como cólico frecuente, nuevamente una sensación de plenitud gástrica, diarrea o constipación o estreñimiento, ¿no? que vemos en algunos casos. Se ha visto que la causa del intestino irritable es multifactorial, depende mucho del sistema inmunológico, la permeabilidad bacteriana, también está influido por factores psíquicos, pacientes que en su infancia han tenido episodios, digamos, de abuso psicológico, físico o hasta sexual en algunos casos, también puede ser producido por intolerancia que algunos alimentos les generen, e inclusive también por un sobrecrecimiento bacteriano que puede estar a la vez que un síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, todos estos han sido ejemplos en cómo cuando hay un desbalance en esa salud digestiva, todo esto se traduce en síntomas, ¿no? Y entonces cuando nosotros llegan los pacientes, y aquí es donde viene el arte de la medicina, para poder esclarecer cada patología, que muchas veces en gastroenterología una persona puede tener síntomas mezclados o puede tener varias cosas, ¿no? Entonces aquí donde nosotros aprendemos a discriminar qué patología puede ser o cuántas patologías puede tener un solo paciente, y muchas veces el tratamiento no es solamente uno, sino con varios tratamientos concomitantes, ¿no? También tenemos, bueno, estos motivos de consultas frecuentes, las hemorroides, ¿no? Ya todos hemos escuchado algo de ello, ¿no? Como el malestar que genera en la región del recto ano. Siempre es importante que su médico le evalúe, ¿no? Para ver la gravedad del asunto, ¿no? Y nuevamente, la actividad física, la adecuada hidratación y la adecuada ingesta de fibra, pues ayudarán a que el tránsito intestinal sea más fácil, pues las hemorroides o la enfermedad hemorroidal se asocia mucho a los episodios de estreñimiento en estos pacientes. Entonces, para que el tracto gastrointestinal funcione adecuadamente, debe haber siempre un balance entre una alimentación regular, la ingesta de fibra, la ingesta de líquidos, una adecuada ingesta de alimentos para bacterias del tracto gastrointestinal. Hablaré un poquito de este concepto más adelante sobre lo que son los prebióticos, una actividad física y buenos hábitos en general, ¿no?
Por ejemplo, dentro de los buenos hábitos, y algo que muchas veces los pacientes consultan o que durante el interrogatorio uno se da cuenta, sucede que, por ejemplo, en la parte de las evacuaciones, muchas veces algunas personas tienen dificultades para evacuar cuando sienten las ganas y no pueden evacuar en un baño que no sea de su casa. Se dice que esto no es una práctica saludable porque el hecho de aguantar las ganas de evacuar lo que va a producir es un endurecimiento de las heces porque se van a comenzar a deshidratar parte de las funciones que tiene el colon. También es, digamos, secar las heces, no absorber agua. Entonces, cuando esas heces están aguantadas en el tracto ya final, en el recto, ellas se van a comenzar a secar y al momento que vaya la persona a evacuar, porque no quiso en el momento que su cuerpo se lo pidió, va a ser más difícil, va a tener más esfuerzo y probablemente pues, mayor problema, ¿no? Así que lo que se recomienda dentro de los buenos hábitos es que la persona evacúe en el momento que siente las ganas. Entonces, hablemos un poquito acerca de la ingesta de fibra. Tiene impacto tanto a corto como a largo plazo. La fibra realmente no es un nutriente, pues el cuerpo no la logra digerir. Lo que permite la fibra, dentro de las funciones que tiene, muchas veces es ser un atrapador de sustancias nocivas que puedan estar en el tubo digestivo y así disminuir las probabilidades de, ejemplo, cáncer de colon, como veremos más adelante en algunos estudios, ¿no? Generalmente la fibra se encuentra en el tallo de ciertas plantas, en las cáscaras de frutas, semillas y granos. Por eso es que a veces se recomienda que si en la medida de lo posible la persona lo tolera, pues que también aproveche la cáscara del alimento, ¿no? Eh, puede también, se ha visto en algunos estudios que la fibra puede impactar hasta en el estado de ánimo, ¿no? Hay por ahí unos que otros estudios pequeños en donde se comparan las personas que consumen fibra y otras que no. Y sí se ha visto algunas diferencias, quizá no han sido reproducibles en otros estudios, pero también puede ayudar un poco al estado de ánimo de algunas personas por otros mecanismos que necesitan ser aclarados un poco más, pero tiene que ver mucho con la microbiota intestinal de los pacientes que consumen fibra en comparación con la microbiota de pacientes que no la consumen, ¿no? Y definitivamente que aquellas personas que buscan disminuir de peso, la ventaja que tiene la fibra es que ayuda a una sensación de plenitud más temprana y con menos calorías que lo haría otro tipo de alimento, ¿no? Entonces aquí vemos otra, otro beneficio del consumo regular de fibra. Doctor, ¿qué tanta fibra yo debo consumir diariamente? Bueno, se recomienda que yo consuma en mis 24 horas entre 25 a 30 gramos de fibra. Eso es lo que se requiere, ¿no? ¿Sí? Entonces estos son estudios que, bueno, ya tienen casi ya más de 20 años, perdón. Este, un estudio fue el estudio EPIC, un estudio europeo prospectivo para la investigación del cáncer y nutrición, y a ellos encontraron que aproximadamente el consumo que tenían, personas que tenían el consumo de fibra regular tenían un 25% menos riesgo de desarrollar cáncer en comparación con las personas que no ingerían fibra. Otro estudio del 2003, el estudio PLOC, un estudio que evaluaba un ensayo para cáncer de próstata, pulmón y cáncer de colon y ovario. También se vio que había un beneficio en la reducción de estos cánceres cuando las personas tenían una ingesta de fibra de forma periódica y recurrente, ¿no? Más adelante hubo más estudios que sustentaban esta información. Entonces, la importancia es de poder consumir este tipo de alimento, incluirlo. Nosotros como panameños no tenemos esa dieta inclusiva de fibra de forma frecuente, sino cuando ya vamos al médico y nos jalan las orejas y tenemos que comer mejor, pero es lo que nosotros debemos adaptar. Yo siempre le explico a los pacientes que el hecho de hacer dieta, más que una idea restrictiva, es aprender a comer. Es aprender a comer y saber qué cosas comer. Y, por lo tanto, la consulta de un gastroenterólogo debe ser complementada también con un nutricionista. Pues el hecho de hacer dieta realmente no es retirar comida, sino incluir mejores alimentos que nos nutran. Y dentro de ellos tenemos la fibra. Otro concepto que quisiera hablar esta noche para las personas que están en sintonía es hablar un poquito acerca de los probióticos. Esto es un tema muy interesante, cada vez hay más evidencia
de la acción de estos bichitos, son bacterias, ¿no? ¿Y qué es un probiótico? Vamos a hablar bastante detallado de esto. Pueden definirse como microorganismos vivos que ingeridos en cantidades adecuadas ejercen efectos beneficiosos en la salud más allá de los inherentes a la nutrición básica. Entonces, ¿qué características debe tener un organismo para que sea considerado un probiótico? Debe cursar con estas características. Tiene que ser de origen humano, es decir, que sea un microorganismo que también habite en la flora intestinal de una persona. No ser patógenos por naturaleza, es decir, que tengan un perfil de seguridad ya comprobado. Es decir, que estas cepas no van a causar una enfermedad en la persona. Tiene que ser resistente a la destrucción por procedimientos tecnológicos. Es decir, que el microorganismo pueda vencer ciertas barreras, como dentro de ellas, por lo menos el ácido del estómago, ¿no? Tienen que tener una capacidad de poder viajar en el tubo digestivo y adherirse a la mucosa o al epitelio intestinal. Tienen que, aparte de adherirse, poder crecer dentro de ese ambiente, ¿no? Y que ellos vayan creciendo poco a poco en ese medio, ¿no? También tienen que producir sustancias antimicrobianas, entonces es allí donde los probióticos van a modular el crecimiento de otras bacterias con las cuales ellas van a estar interactuando. También debe tener un efecto inmunomodulador, ¿no? Debe mejorar también el tubo digestivo en el lugar donde ellos están creciendo. Y ejercer una influencia en algunas actividades metabólicas humanas como la asimilación del colesterol, producción de vitaminas, entre otras. Realmente ya por lo menos ya se cuentan con algunos, el tema de los probióticos es un tema muy interesante y poco a poco se están desarrollando fármacos a base de probióticos para manejo de otras patologías, ¿no? No meramente los del tubo digestivo, sino con impacto en otras enfermedades fuera del tracto digestivo, ¿no? Entonces aquí solamente voy a mencionar algunos microorganismos que tienen capacidad, o que se denominan probióticos también: Lactobacillus acidophilus, Casei, reuteri, Bifidobacterium brevis, Longum infantis. Entonces es importante mencionar que cuando se consume un probiótico, siempre al fijarse en el probiótico debe haber una numeración, que es un código de colección, una cepa específica. Ejemplo, si hay un Bifidobacterium longum, este Bifidobacterium longum, como son probióticos creados o analizados en laboratorio, siempre se le va a dar un código específico, y los probióticos, para poder que tengan una mejor acción, deben de tener esta característica específica, ¿no? Ejemplo, yo siempre le digo a los pacientes: ¿cómo así, doctor? No me entendió, no entendí bien. Bien. Si hay una persona que se llama Carlos Pérez, bueno, hay un Carlos Pérez con cédula 8-744, ejemplo, pero había otro Carlos Pérez con cédula 3. Entonces, el que es Carlos Pérez con cédula 3 ha visto que ese es el que sí trabaja mejor. Bueno, así mismo los probióticos tienen una numeración, una codificación importante y muy específica, para que ha demostrado pues, que funciona adecuadamente. Entonces, esa es la parte de los probióticos, ¿no? Entonces, es frecuente que los pacientes, cuando acuden a la consulta, me dicen: doctor, yo estoy tomando probióticos, pero no son todos los probióticos realmente que tienen una evidencia sustentable, ¿no? Entonces, ese digamos que es el mensaje que en esta charla de esta noche pues quisiera transmitir, ¿no? Hay que saber qué probióticos estoy consumiendo. Entonces voy a reforzar un poco acerca de los beneficios de los probióticos. Ellos pues permiten la producción de ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta tienen un efecto muy importante en el epitelio o las células que recubren la capa más interna del intestino. Entonces ellos tienen esa capacidad. El restablecimiento de la flora normal tras una gastroenteritis aguda es una pregunta muy frecuente de algunos pacientes cuando tienen alguna enfermedad diarreica aguda. Doctor, yo me fui a Cancún, comí esto, lo otro, me dio una diarrea, la clásica diarrea del viajero, ¿no? Regresan de viaje y quedan con algunos síntomas posteriores a ese evento. Están mejor, pero todavía no alcanzan su nivel óptimo o su estado normal. Claro, porque ha habido una disbiosis, ha habido un desbalance en el crecimiento de toda esa flora intestinal, que fue obviamente arrasada, fue atacada por otra bacteria, por otro virus. Entonces quedó debilitado todo ese sistema inmunológico intestinal. Entonces los probióticos vienen, como se dice, a restablecer, a poner orden en todo ese microbioma, ¿no? También se sabe que los lactobacilos y bifidobacterias promueven la moderación del intestino, la integridad del mismo, y son antagónicos de patógenos, es decir, ellos van a combatir o van a ayudar a ese combate contra otras cepas que están creciendo y que no
que no son buenas o son saludables, también disminuyen la intolerancia a la lactosa, incrementan la actividad lactásica intestinal, poseen la capacidad de adherirse a los enterocitos. Los enterocitos son las células que están en el intestino, y el intestino delgado, y los colonocitos son las mismas, pero las que se encuentran en el intestino grueso, y ellos afectan también a la composición del ecosistema intestinal. También ejercen un efecto competitivo con otras bacterias, es decir, que son como unos guerreros estos microorganismos, ¿no? Acortan el tiempo de excreción de rotavirus por otros estudios que se han realizado. Entonces, muchas veces a los pacientitos, a los niños, se les suplementa con probióticos no solamente durante el periodo de la enfermedad aguda, sino posteriormente en los días que vienen en su recuperación. Poseen también la capacidad de aumentar la expresión de otras proteínas, mucinas, por ejemplo, y permite entonces un recubrimiento del intestino en una capa de mucosa, mejoran mucho, se restablece mucho la flora intestinal, y así podríamos hablar un poquito de probióticos toda la noche. En fin, este es algo que nosotros debemos incrementar en nuestra dieta. Hago una aclaración, existen algunos escenarios muy extremos en donde no se recomiendan utilizar probióticos, ¿no? Sobre todo en pacientes que están muy inmunosuprimidos. Entonces es importante que antes, si un paciente está inmunosuprimido, que tiene un sistema debilitado, muy debilitado, ejemplo, pacientes con VIH etapa SIDA, o pacientes oncológicos en un estado de inmunosupresión por una quimioterapia, una inducción, bueno, ahí sí se deben restringir el uso de estos microorganismos, porque existe la capacidad de que, aunque bien dicho, son organismos no patógenos, no van a producir enfermedades, en ese estado de debilidad inmunológico tan severo pudieran tener algunas consecuencias, y en algunos reportes se recomienda no la utilización de probióticos en pacientes con pancreatitis severa. Digamos que son los únicos escenarios extremos en los cuales no se recomienda el uso de probióticos, pero por otras indicaciones, pues se puede utilizar de forma segura. Entonces aquí viene lo interesante. Verán qué alimentos, doctor, entonces yo puedo consumir probióticos. Bueno, yo lo que le digo a la gente, hacer dieta no tiene que ser necesariamente algo tan caro, tampoco ir a comer lo extremo, no irse al extremo, pero lo que a usted más le convenga. O sea, realmente Panamá es un país es multiétnico, tenemos pacientes y personas de todas las razas aquí en Panamá, un crisol de raza, pero si al yogur le va bien, coma yogur. Si le gusta el kefir, coma kefir. Si le gusta el kimchi, ahí me puse a estudiar un poco con esta diapositiva que es cada cosa. Pero el kimchi, por ejemplo, es una col que se come mucho en Corea. Bueno, si le gusta el kimchi, coma kimchi. Si le gusta el miso, que es a base de soja también, el kombucha. Ahora como todo viene la moda de comida orgánica y estamos comiendo cosas un poco más exóticas, bueno, eso está bien, pero es importante investigar un poquito qué es lo que estoy ingiriendo, ¿no? Porque todos estos alimentos son ricos en probióticos. Hago la aclaración que como siempre nosotros utilizamos el apoyo del nutricionista, habrán algunos alimentos que definitivamente pueda que me caigan mal, pero no necesariamente porque sean dañinos per se. Como toda persona tiene un sistema inmunológico distinto, pues así mismo puede ser la reacción de cada persona a un componente. Ejemplo, a vegetales fermentados. Hay personas que si son fermentados les genera acidez y de repente, bueno, si quiero consumir probióticos, mejor me voy por otra fuente, ¿no? De eso se trata la evaluación por un nutricionista, tener una variación de qué fuentes de alimentos puedo ingerir, pero a manera de ejemplo, estos son los que se ha visto que son ricos en probióticos y al final pues uno puede hacer una prueba periódica, ¿no? Con cada uno de ellos y lo importante es que sean asequibles y que la persona les guste. Hay muchas recetas con yogur y mis ideas con los otros, pero lo que más usted pueda y que le sea fácil, eso le va a ayudar. No tiene que ser algo tan exótico y necesariamente costoso de conseguir. Entonces, en algún momento ya hablamos un poco de los probióticos, ahora vamos a hablar acerca de los prebióticos, es un concepto, digamos que sencillo. Los prebióticos van a ser como el alimento, por decirlo así, que son las fibras con alto contenido de fibra, ¿no? Que actúan como nutrientes para esa microbiota. Es como ahora nosotros vamos a suplementar a los probióticos, ¿no? Que son los organismos de los cuales hablamos no hace mucho, pero ellos van a tener un efecto sinérgico, ¿no? Van a ser el sustrato, van a ser, digamos, el alimento para ellos para que puedan desempeñar su mejor función en el intestino. Entonces, muchas veces nosotros podemos también combinar la acción probiótica con una buena alimentación. O sea,
Al final nosotros no podemos depender solamente de una cápsula de bacterias o una cápsula de levaduras para que nuestro sistema inmunológico intestinal ejerza su mejor función. Una dieta balanceada es y será siempre nuestro mejor armamento. Entonces, tener una alimentación rica en vegetales, cebollas, espárragos, plátanos, frutos rojos, avena, legumbres, eso nos va a dar una gran fuente de prebióticos que van a ayudar a nuestra flora intestinal a regenerarse de forma adecuada. Entonces, digamos que recapitulando un poco todos los conceptos que hemos revisado en estos 30 minutos aproximadamente, no me queda más que decir y reforzar la idea de incluir fibra en la dieta, tener una rutina diaria para evacuar, tratar de reforzar esos horarios para que nuestro cuerpo de forma inconsciente, es como reentrenar inconscientemente a nuestro sistema digestivo. Quiero hacer una pausa aquí y digamos que en algunos momentos, en algunas ocasiones, cuando las personas tienen trastornos para la defecación, existen terapias y tratamientos enfocados a reentrenar a las personas para poder volver a hacer sus necesidades, o sea, terapia. Parece algo un poco curioso, pero sí, en algunos casos, en algunos otros países, también se hace aquí en Panamá, pero sí existen pacientes que de repente, como no saben cómo evacuar, hay que enseñarles nuevamente a evacuar, cómo pujar, cómo colocarse, y muchas veces con ello la persona adquiere nuevamente los hábitos de defecación saludables. Entonces, a todos aquellos que somos padres, también es importante desde pequeños fijar unos horarios establecidos de evacuación a nuestros hijos para que ellos no tengan problemas más adelante de estreñimiento o estos trastornos de tránsito intestinal, ¿no? Acá también reforzar la idea de disminuir la ingesta de alimentos procesados. Ojo que el mensaje es disminuir, no se busca que seamos ortoréxicos, ¿no? No es la idea. Creo que una alimentación balanceada es y será siempre nuestro mejor armamento, pero todos los alimentos procesados, y ya por estudios que se han realizado, tienen mayor riesgo carcinogénico. Entonces es importante que nosotros, si lo consumamos, pues que sea con moderación en la menor medida posible. Inclusive muchos de mis pacientes cuando ya comienzan a cambiar sus hábitos de alimentación y tratan de reincorporar, quizá por gusto o porque se dio la ocasión y comí algo procesado, pues ellos mismos notan que realmente ya esta comida no les cae bien y sabemos que, bueno, estas comidas para que sean perecederas o tengan una fecha de vencimiento bastante larga requieren de sustancias que se les añadirán y por lo tanto, pues cuando entren en contacto con nuestro tubo digestivo, pues no nos harán buen efecto. Importante reforzar la ingesta de agua, evitar la ingesta de alcohol y bebidas gaseosas. En la medida de lo posible, incluir un desayuno en la dieta diaria y sobre todo también el ejercicio dentro de las actividades, ¿no? Se recomienda que nosotros a la semana tengamos de 150 minutos de actividad física, pueden ser 30 minutos diarios, pero lo mínimo que se recomienda son 150 minutos de actividad física a la semana. Importante, aquellas personas que desean hacer actividad física y no tienen idea cómo hacerlo, pues busquen ayuda, asesórense con una persona que les entienda cuáles son sus objetivos en cuanto a la actividad física. No todas las personas les gusta, ejemplo, manejar bicicleta o ir a un gimnasio, pero es importante el estado de salud también física, pues el hecho del ejercicio tiene un impacto muy saludable y súper comprobado en la salud psíquica, la salud mental y sobre todo el fortalecimiento de los músculos y huesos y la parte cardiovascular ni se diga, la resistencia a la insulina, la metabolización de los lípidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces busque una actividad física que a usted le guste, pero siempre pida una asesoría para evitar una lesión, ¿no? Y aquellos que, me incluyo yo, que trabajamos en posición de estar sentado por mucho tiempo, es importante tener fijos horarios para poder estirar las piernas, caminar un poco, pues no es saludable estar en esta posición por periodos muy largos de tiempo en el transcurso del día. Entonces, agradezco a todos por el tiempo que han tomado para poder escuchar esta sesión. Espero haya despejado algunas dudas. Gracias a Medalas por la oportunidad que me han brindado en poder compartir estos conceptos básicos, porque esto probablemente sea el pilar de otras charlas que vendrán más adelante. Y bueno, más que todo, gracias. Y quedo abierto a preguntas, comentarios. Así es, muchísimas gracias, doctor. Definitivamente ha tocado puntos muy importantes, patologías que comúnmente usted recibe en su consulta, ¿no? Y como comentaba al inicio, nos puede dar a cualquiera o muchos de nosotros tenemos alguna de ellas o cursamos o algún familiar o alguien muy cercano
tiene o ha padecido o pues padece alguna de estas patologías. Les recuerdo a los participantes que si tienen consultas, con mucho gusto pueden escribirla al chat, yo las voy leyendo y el doctor nos va aclarando. Doctor, usted conversó de la importancia de la fibra, ¿sí? En la dieta diaria. ¿Podría más o menos orientarnos? Porque de repente hay personas que dicen, bueno, conozco la fibra hasta que venden en polvito, o conozco el pan que sé que es de una fibra especial que me va a ayudar, pero como que otros alimentos son fuentes ricas de esas fibras o son fibras saludables para nosotros y que sí o sí debemos incluir en nuestra dieta diaria. Sí, definitivamente, bueno, nosotros siempre de forma general le recomendamos frutas y vegetales ricos en fibra. Si es fruta, pues la famosa papaya o lechosa que le dicen acá en Panamá, ciruelas pasa, mango, generalmente lo que se le denomina el afrecho, ¿no? Esa es la fibra, el afrecho como bien se le dice aquí en Panamá. Y vegetales, pues bueno, realmente acá hortalizas sobre todo. Sin embargo, como yo mencionaba en la charla, muchas veces la introducción de alguna fibra en los pacientes puede generarle otras manifestaciones de enfermedades gastrointestinales o sintomatología. Por ejemplo, ¿no? Si tengo algún paciente que tiene problemas de intestino irritable o gases, tengo que Ujú. ser un poco cauteloso sobre qué tipo de fibra yo voy a introducir en ese paciente, porque pueda que a lo Exacto. mejor tenga estreñimiento y yo le digo, bueno, come esto, pero me dice, doctor, ahora estoy peor. Entonces, la consulta muchas veces es que va ligado, va unido. Una consulta de gastroenterología, tenemos que apoyarnos con un nutricionista, sobre todo un nutricionista que conozca los tipos de fibra, los solubles, las insolubles, las porciones, porque no se trata tampoco de comer demasiada fibra, porque también pasa que si comes mucha fibra te genera más gas. Si te genera más gas, Exacto. te genera más dolor. Entonces, es poder equilibrar. Entonces, por eso es que yo, realmente todos mis pacientes que tienen este tipo de problemas, yo le digo, mira, necesitas que tengas una noción, una orientación con un nutricionista. Y si es un nutricionista clínico, mucho mejor. Porque se trata de que al inicio un nutricionista lo que hace, aparte de la medición, sí, el nutricionista no va enfocado tanto en la parte de la pérdida de peso. O sea, sí, es parte del objetivo, pero Ujú. va enfocado también a identificar aquellos alimentos que son, digamos, para ese paciente que desencadenen síntomas y se le hace una dieta específica e individualizada para ese paciente. Entonces, sí uno puede leer un poco de todos los alimentos, tanto frutas, vegetales, granos que sean ricos en fibra, pero la consulta con nutrición es súper, súper importante y es algo que en media hora, que es el tiempo que generalmente nosotros manejamos en una atención, no lo vamos a lograr. O sea, esta es una consulta adicional y el mejor especialista en esto es el nutricionista. Entonces, en una reevaluación, un nutricionista dice, mira, perfecto, comenzaste con esta alimentación, ¿cómo te fue? ¿Me dio gases, no me dio gases? Bueno, quitamos esto, reemplazamos por esto. Entonces, esa es la evaluación de un nutricionista, o sea, adaptación de una dieta. Realmente es un trabajo en equipo entonces entre un Exacto. diagnóstico que trabaja usted como gastroenterólogo, la patología per se que tiene el paciente que cursa, y el trabajo que va a ser adicional Claro. el nutricionista, porque a veces usted puede mandarle medicamentos inclusive a los pacientes, sí, pero Ujú. la O dieta sí, y no ejemplo, por ejemplo, cambia ni mejora, si sí. tengo, por ejemplo, un paciente que tiene gases y es diabético, yo no le puedo decir, mira, come más fruta porque la fruta tiene fructosa, entonces vas a empeorar tu diabetes. Entonces Exacto. ahí es donde es que cada caso es individualizado. O sea, no son recetas de cocina, cada paciente tiene su perfil metabólico distinto, sus actividades. Entonces, el nutricionista nos apoya mucho. Uno como gastroenterólogo da las nociones generales, pero aquí el nutricionista nos apoya mucho porque es el que ya afina lo que nosotros queremos en objetivo. Perfecto, y también ahora estamos leyendo muchísimos temas de dietas, dietas para bajar de peso, y muchos de esos pacientes están quedando en consulta con gastroenterología justamente porque no todas las dietas se ajustan a la Por necesidad supuesto. de cada quien, Sí, por ¿no? supuesto. Yo tengo pacientes que de repente hacen ayuno intermitente y yo les recomiendo, bueno, aquí en la penúltima diapositiva yo les indicaba, bueno, trata de tener un desayuno, pero creo que esto se ajusta a cada persona. Hay personas que si no comen les va bien. El objetivo del ayuno intermitente es la reducción de calorías, ¿no? Haces un ayuno por X tiempo, pero al final lo que se quiere es una dieta hipocalórica. O sea, el objetivo de una pérdida ponderal es que tengas una dieta hipocalórica. ¿Cómo tú quieres conseguir esa dieta hipocalórica?
pues ya sea por un ayuno intermitente, por una dieta vegetariana, dejando de comer, comiendo eh, alimentos que tengan un índice calórico menor, pero al final cada quien, o sea, elige la forma, hay gente que come mucho y baja de peso, otros que no comen y baja de peso. Entonces hay muchas formas, eso depende de De cada ahí, persona. claro, de ahí la importancia, como usted mencionaba, de individualizar cada paciente, cada tratamiento. Tenemos preguntas en el chat. Nos dicen cuántos vasos de agua se debe consumir al día de los que lo consultan mucho los pacientes con constipación. Sí, realmente se dice que en promedio entre 8 a 12 vasos, ¿no? 8 a 12 vasos. Lo que no debo sentir durante el día es sed. Ya cuando yo siento sed, es que ya estoy deshidratado, digamos a manera general. Obviamente que el agua que yo consumo también debe calcularse en el agua que va incluido dentro de los alimentos. Tomar más agua tampoco va a hacer que yo mejore mi estreñimiento porque el mecanismo de estreñimiento no es necesariamente por deficiencia de agua como tal. O sea, son medidas básicas. A modo de ejemplo, es bueno comer fibra, es bueno tomar agua y sobre ello van a actuar mejor los medicamentos que sean necesarios para mejorar el estreñimiento. Obviamente, yo no puedo tomar un laxante si yo no me estoy hidratando bien ni estoy tomando la suficiente cantidad de fibra. O sea, en la medida que yo me hidrate e incluya fibra en mi dieta, el medicamento adicional a lo que ya estoy tomando va a actuar mejor. Importante es un complemento, entonces, siempre. Exacto. Y el Ok. mecanismo muchas veces del estreñimiento, hay varios tipos de estreñimiento. Nosotros en la práctica clínica analizamos cada persona, pero te pongo un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una paciente que ha tenido un trauma pélvico, tuvo un accidente y ha tenido daños en los nervios que se encargan de inervar la porción final del intestino, el recto, el ano, ¿no? Algunas personas pueden tener con el tiempo algunos problemas de movimiento en esa sección del intestino y el Ujú. tratamiento de estreñimiento es distinto. Hay pacientes que tienen un hipotiroidismo, que tienen disminución de la función tiroidea. Entonces el tratamiento es distinto. Uno siempre trata de buscar si hay alguna otra causa que me esté condicionando el estreñimiento. Al final, claro, tengo que tomar agua, comer fibra, pero el médico ya va investigando y va discriminando en el transcurso de los estudios qué es lo que está sucediendo. Y dependiendo de eso, entonces uno va a un tratamiento ya un poco más específico. Más personalizado, así es. Sí, Creo que la exacto. siguiente pregunta se respondió, pero igual la hago. ¿Cómo hace un paciente polimedicado que sufre de estreñimiento y ha usado diferentes tipos de fibra? Y puede ser entonces alguno de los medicamentos que esté usando que cause ese estreñimiento también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es importante, claro, la historia clínica siempre va a ser fundamental, sobre todo si son pacientes, de ejemplo, pacientes que están consumiendo analgésicos opioides, por ejemplo, pacientes oncológicos que de repente tienen dolor y utilizan medicamentos para el dolor, van a tener efectos secundarios del estreñimiento. De hecho, ya hay algunos medicamentos que creo que no han llegado todavía a Panamá, pero se utilizan para esos pacientes que están, por ejemplo, en terapias con opioides para dolores muy intensos, y hay medicamentos que se han desarrollado para ese tipo de estreñimiento producido por otros medicamentos, Otros ¿no? medicamentos. ¿Qué Exacto, exacto. tal en estos pacientes el uso de probióticos? ¿Le ayudaría de alguna manera? Puede ayudarle. Todavía falta un poco más de evidencia. De hecho, el estreñimiento últimamente se está relacionando con un grupo de microorganismos que no necesariamente son bacterias, ellas pertenecen a un grupo que se llama Archaea y se ha visto que son productores de metano. Entonces hay por ahí mucha corriente de desarrollo de probióticos o investigación para poder reducir estos gases de metano que son consecuencia de, esta, de estos microorganismos, ¿no? Hay más evidencia en la utilización de probióticos para diarrea, eso sí se ha visto, ¿no? Eso sí se ha visto bastante. Ok, Más, perfecto. Sí, ahí sí, sí está sí, experto. bastante. También nos consultan que qué tan normal es ir 3 veces a diario o digamos que cuántas serían las cantidades de posiciones que ustedes califican como especialistas como normal al día y a qué Ok. se debe que después de esas evacuaciones el paciente aún tenga esa sensación de querer seguir yendo al baño. Ok. Sí, el ritmo de evacuación definitivamente varía de persona a persona, ¿no? Eso va a estar muy influido por la dieta que yo ingiera, por mis hábitos de alimentación. Se menciona que las ganas de evacuar deben ser ganas de evacuar espontáneas. La consistencia de las heces debe ser una consistencia suave, sin esfuerzo, y que yo no tenga una
sensación de que no tuve una evacuación completa, es decir, que evacué y siento como que todavía no fue suficiente, ¿no? Ya cuando yo evacúo, digamos, varias veces al día, pero siento que cada vez que evacúo no fue completa, pues hay que investigar la causa, ¿no? Para hablar de estreñimiento, se menciona, si uno se va a la tabla, que debería evacuar menos de 3 veces en una semana. Y hay personas que evacúan en día de por medio, pues no está mal, pero uno toma el tiempo de 7 días para establecer, digamos, la frecuencia cuando ya es estreñimiento. Ahora, ya hacia el otro extremo, que me voy hacia diarrea, más que todo va a estar determinado por la consistencia de las heces, ¿no? Y el cuadro clínico que tiene el paciente. Pero si una Ok. persona evacúa 3 veces al día y ese es su metabolismo, y las heces son heces blandas, suaves, y la persona tiene una sensación de que evacuó bien, pues no es algo patológico. Ese es el ritmo de Per- cada. Perfecto, doctor. También usted nos conversó de intestino irritable. Depende de la edad, más o menos, a qué edad se van diagnosticando más este tipo de síndrome, cuáles son las principales influyentes o son los principales factores que afectan o que pueden desencadenar un síndrome de intestino irritable. ¿Qué tanto por ahí el estrés Me puede ser encanta esta pregunta. un causal de ese intestino Sí, irritable? no, realmente es una enfermedad, es un síndrome que se presenta muchas veces en población joven. Población joven, la parte psicológica influye bastante. Inclusive uno se va hasta desde cómo fue ese embarazo de esa persona, o sea, de la madre, pues realmente, bueno, si fue un Wow. embarazo deseado, sí, hay estudios que van desde ese momento de la vida de la persona, cómo fueron los hitos del desarrollo de esa persona durante su crecimiento infantil, pero desde las edades jóvenes, ¿no? O sea, realmente desde un niño, ¿no? También influye mucho el hecho de cómo esa persona creció con sus padres, si eran padres muy rígidos, si eran inflexibles en cuanto a su comportamiento, su crianza. En otras ocasiones no tiene nada que ver, ¿no? Realmente hubo una persona que creció en un ambiente pues, muy, muy bueno. También hay tipos de personalidades, nosotros lo vemos muy frecuentemente, personas que tienen ansiedad, tienen un pensamiento bastante rígido, perfeccionista, quieren como que todo sea muy, muy perfecto. En algunas ocasiones esto se puede ver también con personas con depresión, también pueden cursar con ello. Y la historia clínica nos da una orientación a saber si esto realmente va más allá de un intestino irritable. El intestino irritable es dolor abdominal. Dolor abdominal que se asocia a evacuaciones líquidas o dolor abdominal que frecuentemente se asocia a evacuaciones duras o personas que tienen un trastorno mixto, que oscilan de un polo a otro, que un día están constipados y al otro día están con diarrea. Eso puede pasar, que es un síndrome de intestino mixto. Hay otro grupo menos frecuente que es el indeterminado, pero no se ve muy, muy frecuente, que es en menos de un 5% de los pacientes con intestino irritable. Pero si digamos que el dolor, un intestino irritable, entre comillas, comienza a los 50, 60 años, no es un diagnóstico que uno realiza de salida, ¿no? Si la persona está perdiendo peso, si ve cambios en las evacuaciones, que antes eran sólidas, de repente ahora sí son más líquidas, hay mucosidades, sangrado, vómitos, náuseas, otras cosas, entonces ya uno va disminuyendo o uno va pensando en otras cosas antes de un intestino irritable. Pero casi siempre es en la juventud, las edades tempranas. Edades tempranas, así es, doctor, esa parte ligada a lo emocional con Tal nuestro cual. otro cerebro, ¿no? Sí, Las conexiones a nivel intestinal son muchísimas, inclusive más que el propio cerebro como tal. Bueno, doctor, muchísimas gracias, no queremos extendernos más, gracias a todos los que nos acompañaron y por último, doctor, importante, ¿dónde podemos encontrarlos para hacer nuestras consultas con usted? sí. Yo me encuentro en la clínica Sendigastro. Estamos ubicados en Raleigh Business Center, en planta baja. Si desean los teléfonos para agendar, es el 374-2054. 374-20. 2054. 54. Allí podemos agendar entonces nuestra cita con el doctor en Sendigastro. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Ha sido súper excelente, súper clara su presentación. Gracias a todos los que se han podido conectar. Espero que haya sido de su total agrado esta charla y pues desearles más que todo feliz noche a todos. Gracias. Hasta luego. Megalabs. Somos bienestar.